Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos nuevamente en un segmento de la Escuela de Gestión de la Construcción en la radio de la Cámara. Hoy nos acompaña nuevamente, creo que la última vez fue el año pasado, el ingeniero Luciano Gorosito. Luciano es uno de nuestros docentes y especialistas en BIM. ¿Cómo estás, Luciano? Buenos días. Bien, todo bien. Muchas gracias por invitarme a compartir experiencias. Por favor, bueno, de eso se trata justamente, de poder compartir experiencias en adopción, en implementación de BIM. Estamos atravesando esta etapa de la industria de la construcción donde la tecnología ya deja de ser ajena, ya deja de ser un agregado para que realmente BIM empiece a ser más realidad. Vos tenés a cargo dentro de la escuela distintas actividades, pero hay una en particular que nos convoca hoy que es cómputos y presupuestos con BIM, o, para ser más exactos, con Revit, porque tú trabajás en ese entorno del software. ¿Por qué, Luciano, estamos con este curso o por qué es necesario aprovechar BIM para la obtención de los cómputos? Bien, resulta que la actividad de cómputo siempre es algo que está normalmente un poco al final del proceso de trabajo. Normalmente cuando desarrollas un proyecto haces toda la parte de cómo es de diseño, elegís, tomás muchas decisiones, por ejemplo, y después normalmente cuando terminás ya de diseñar todo concretamente, empezás a hacer un cómputo, empezás a hacer un conteo de todos los elementos de la obra, y ahí aparecen los primeros números, digamos, ¿no? De cuánto va a costar, digamos, el proyecto en sí. Y después resulta que si hay muchos cambios, si el cliente de pronto propone hacer más cambios sobre la marcha, es muy complicado volver a hacer todo el proceso otra vez de conteo y de cómputo, entonces suele resultar de que, bueno, uno tiene que de pronto a lo mejor ajustar los números o usar un coeficiente y demás. Ni hablar de que nosotros que estamos en Argentina, que de pronto tenemos inflación todas las semanas básicamente o todos los días, entonces también se vuelve muy compleja la actividad, digamos, de determinar un costo de la obra. Trabajar con modelos permite justamente, como son bases de datos los modelos, permite que yo en cualquier momento que se me ocurra, digamos, pueda consultar cuál es el costo de la obra, o sea, cuál es el cómputo en todo caso de los elementos de lo que ya tengo modelado, ¿sí? Y entonces obtener un número rápidamente. O sea, rápidamente me refiero en el sentido de que mucho más rápido que antes, o sea, no es algo instantáneo, digamos, pero sí se puede resolver muy rápidamente y yo puedo tomar decisiones de una forma mucho más acertada que antes, porque bueno, es algo que lo puedo consultar de forma relativamente simple. Así que en ese sentido es una herramienta fundamental. Quizás no se ¿Y, le da mucha importancia. Sí, decime, disculpa. y cuál crees vos que es la condición necesaria para poder obtener estos cómputos? ¿De dónde deberíamos partir? Bueno, normalmente tenés que partir de cómputos previos. O sea, normalmente la empresa ya debe tener muchos cómputos y presupuestos ya hechos de obra. Lo bueno es, y normalmente a veces no es la misma gente la que hace el cómputo que la que hace el desarrollo del proyecto. Entonces hay mucha comunicación ahí en que hace falta para ponerse de acuerdo acerca de, bueno, los códigos que vamos a tomar en común, cuáles son las tareas que vamos a tomar como base para computar nuestro proyecto, y entonces a partir de esos listados previos, o de ese trabajo previo ya hecho anteriormente, podés empezar a codificar el modelo, digamos, para que después la extracción de datos sea mucho más rápida, ¿no? Y bueno, y como te comentaba, normalmente la persona que hace cómputo y presupuesto no es la que va a estar modelando, entonces hace falta mucha comunicación, digamos, ¿no? Ponerse de acuerdo no digo ya estandarizar, pero sí ponerse de acuerdo en todo caso en un listado de tareas comunes para que, bueno, hablemos de lo mismo, ¿no? Cuando modelamos una cosa, signifique lo mismo en el cómputo o en el presupuesto. ¿Vos crees que cuánto tiempo podríamos estar hablando que ahorra o optimizan las empresas si se sumaran a este tipo de metodología? Y bueno, la verdad que en el sentido de los cómputos, muchísimo. O sea, muchísimo porque hablamos de que de pronto la obtención de cómputos es algo relativamente inmediato. O sea, en una mañana puedes obtener rápidamente el costo actual, por lo menos el costo directo de lo que estás modelando, por ejemplo. Y eso en otra época no era tan así, digamos. Incluso puedes hacer opciones, ¿no? Puedes hacer la opción A, modelar la opción B y la opción C, y de las tres obtener un cómputo, o sea, una cantidad, digamos, ¿no? No digamos ya un cómputo completo, pero sí podemos computar por lo menos las cantidades más grandes de la obra, hormigón, es decir, ladrillos, es decir, lo más grueso de la obra,
y eso incluso comparando las opciones que vos diseñaste, y eso es tremendamente importante. Se me ocurre que, bueno, cualquier empresa necesita trabajar con cómputos, en primera instancia con un cómputo más bien grueso, a fin de poder presentarse y analizar alguna que otra licitación. Luego, esto puede ser trabajado con mucho más detalle, casi al detalle de generar órdenes de abastecimiento, de adquisiciones. Sí, lo bueno de esta metodología de trabajo y de estas herramientas que usan esta tecnología de software nuevo es que son progresivas. Uno puede crear un modelo con un nivel de detalle muy bajo, o sea, muros que no tengan capas directamente, es un elemento muro y un elemento suelo, y colocar unas aberturas muy genéricas, y eso se hace muy rápidamente, un modelo, digamos, muy básico para, por ejemplo, para licitar o para presentarse a licitar. Uno saca unos números muy globales de ese modelo, y después, a medida que avanza el proyecto, que de pronto a lo mejor lo adjudicamos y lo ganamos, se puede aumentar justamente progresivamente el detalle de ese modelo, incorporando las capas de revoques, de ladrillo, de toda la parte de muros, incorporando las capas de contrapiso, de carpeta, de piso, y eso es solamente o sea, agregar la información al modelo, lo cual también lo hace una metodología de trabajo muy versátil, muy flexible, y se adapta básicamente a cualquier tipo de estado o de fase del proyecto, muy temprana, incluso muy detallada, ¿no? Como vos comentabas. Eso está buenísimo y la verdad que optimiza tiempos, también transparenta la industria o transparenta la obra para esa empresa, ¿no? Todo el mundo conoce y puede generar la trazabilidad de ese cómputo. Muchas veces en los cursos de cómputo se habla que adoptar un sistema debiera permitir hacer trazable el análisis de ese cómputo y saber de dónde vienen los números que aparecen quizás en alguna planilla. Bueno, BIM realmente que ayuda para eso. Y si tuviéramos que pensar en la formación del recurso humano, la formación de la persona, ¿qué necesita saber? Y bueno, en En este cuanto a caso, herramientas, en cuanto a sí. conceptos. Y bueno, en cuanto a herramientas, nuevamente eso es básico porque, bueno, tiene que consultar el modelo. Si la persona que va a hacer el cómputo no es la persona que está creando el modelo, en todo caso puede o pedirle al que está haciendo el modelo una cierta cantidad de ítems, dame los cómputos de estos ítems, y entonces la persona que está modelando se los puede extraer con tablas o con aplicaciones, y la otra es directamente que el que está haciendo cómputo directamente se forme y abra la herramienta y consulte él mismo la información, ¿no? Que es lo mejor, porque tiene más criterio, porque tiene de pronto, conoce exactamente qué es lo que está buscando, digamos, y entonces, bueno, eso obviamente lleva otro trabajo un poco extra, pero no tiene por qué saber modelar, digamos, ¿no? Tiene que solamente consultar unas tablas y tiene que entender un poco la estructura con la cual está hecho el modelo. Estructura, hablamos de categorías, de cuáles son los componentes o las familias que se habla, o los elementos que están ahí adentro, cómo se nombraron, cómo se agruparon, y de ahí es extraer la información, que básicamente son campos para leer, o sea, ancho, longitud, área, volumen. Entonces eso se puede consultar como si fuera una tabla. Entonces, básicamente es una formación para una consulta específica de un modelo que a lo mejor lo modeló otra persona, por ejemplo. Clarísimo. Estamos empezando dentro de poco este curso, como todos los años, dado que Luciano vive en Córdoba, el curso es online, nos adelantamos a la existencia de la pandemia, ya veníamos trabajando en Zoom. La ventaja es que no es un curso online como cualquier otro, sino que hay un campus donde hay material, donde hay ejercitación, donde hay una sincronicidad, porque nos conectamos todos a la misma hora con el profesor. Las clases quedan grabadas para consulta por si no se entendió algo, queremos repasar, faltamos porque no teníamos internet y no nos pudimos conectar. Bueno, eso es, digamos, el valor agregado que tenemos en la escuela, y en particular Luciano, que es cuidadoso, muy cuidadoso del dictado y del diseño pedagógico y didáctico y de los materiales de cada uno de los cursos. Si tuvieras que resumir la propuesta, Luciano, ¿qué tres cosas el participante se va a llevar de este curso? Sí, básicamente los tres puntos, vos comentás algo muy importante, y es que no solamente se trata de conectarse y hacer una videoconferencia, hay también una plataforma de fondo, de soporte, digamos, y además no hay un profesor y un alumno en realidad, porque estamos hablando de colegas, son verdaderamente profesionales que están trabajando igual que yo en el sector, en distintas áreas,
y yo no tengo expertise en todas las áreas, entonces básicamente va a ser una colaboración. Yo voy a facilitarles el aprendizaje, digamos, de una herramienta y de una forma de trabajo, y todos vamos a colaborar. En ese sentido, por ejemplo, hay foros, hay consultas, hay material que se puede pedir, o sea, y todo eso queda básicamente en este campus que vos comentás. Así que ese es un punto muy importante, digamos, ¿no? Tener un campus de soporte las 24 horas para que vos en el momento que puedas consultes allí, compartas información, etcétera, ¿no? La otra cuestión es, bueno, lo que vos comentabas, al ser por videoconferencia, uno puede, no tiene traslados, o sea, es una cosa muy cómoda, en el sentido de que uno puede organizarse mejor y básicamente tomar la clase. Y bueno, y el tercer punto es la inmediatez, digamos, ¿no? Esto si bien es algo que en la Argentina por lo menos no es algo que está pidiéndose o exigiéndose, pero esto del BIM es algo que se está empezando a ver mucho. Las empresas empiezan a pedir o a exigir, en todo caso, que haya modelos de base de muchos de los contratos de las obras, y entonces es un buen momento como para que nos formemos y nos adelantemos a un escenario donde de pronto en un par de años quizás sea algo común, y nosotros tengamos por lo menos ya años de experiencia. Entonces es una buena forma de tomar la delantera, porque es una oferta que normalmente no es muy común, digamos, no es algo que se forma uno en cualquier lugar, y bueno, en este sentido es algo que yo de pronto lo considero como una ventaja, ¿no? O sea, lograr diferenciarse del resto aprendiendo algo que seguramente en un par de años va a ser, no digo obligatorio, pero sí va a ser algo muy demandado. Y vamos a cerrar con una frase de un conocido en común, Gabriel Bilbao, que vos nos ayudaste también a implementar BIM en su empresa en Mendoza. Aunque el Estado no lo pida, BIM es un buen negocio para la constructora. Ahorra costos, construye mejor, construye más rápido, estudia mejor las ofertas, compite con otra capacidad. Así que, por ejemplo, siempre menciono el testimonio de Gabriel, que él dice que utiliza BIM aunque nadie se lo obligue, porque es bueno justamente para el negocio. Gracias, Luciano, por acompañarnos una vez más. Quedan todos recontra invitados a participar del curso. Pueden ver en nuestra página web, en las redes sociales, las distintas difusiones que hacemos. Y les recordamos que para estar siempre al día con las novedades, se suscriban a nuestros canales. Muchas gracias y hasta la próxima.